comisión directiva. Esperen que pongo sí. Miembro de la comisión directiva acá del Colegio de Morón, junto con mis compañeras Valeria y Cecilia. Estamos muy contentos de compartir esta tarde y también estamos en camino de esta construcción que tiene que ver con lo transversal, ¿no? Decíamos muchas veces, este tema del trabajo en comisiones tiene su riqueza, pero cuanto más cuando podemos entrelazar los trabajos, como en el caso de la Comisión de Género y la Comisión de Gerontología, y poder trabajar en conjunto las temáticas como va a ser el día de hoy. Así que seguimos en esa línea, con ese desafío de poder acompañarnos y hacer este trabajo. Y les doy el paso a ella, a nuestras compañeras Lorena de la Comisión de Gerontología y a Valeria y Cecilia de la Comisión de Género. Gracias por estar y estamos atentas a lo que quieran proponer y a las preguntas que se van a ir dando seguramente en el chat. Vale. Dale. Bueno, gracias Lore. Bueno, desde la Comisión de Género celebramos estas instancias, ¿no? Donde la compañera y colega nos convoca y nos invita a participar y a escuchar la experiencia de este libro que van a presentar hoy. Yo lamentablemente tengo que decir que en 5 minutos tengo que salir de la reunión, pero va a quedar mi compañera Cecilia, que también es parte de la comisión. Pero bueno, no quería dejar de pasar, de saludar. Valeria, estás muteada. Te muteaste, Vale. ¿Ahora tengo que volver todo para atrás? ¿La cinta, Gonzalito? No, ¿qué pasó? Dios mío. No, al final. Bueno, empiezo de vuelta. No, pero se escuchó. Lo perdí a Gonzalito, no tengo cinta. Se escuchó hasta que dijiste que tenías que irte, se escuchó. Ah, hasta ahí se escuchó. Bueno, menos mal, ahí me callaron, ahí dijeron basta, señora, basta. Bueno, no, decía esto, ¿no? Que celebro estas instancias y el encontrarnos por aquí también y poder participar. Va a quedar Cecilia acompañando este conversatorio desde la comisión y bueno, nada más, no sé, ya me olvidé, ya está. Así que gracias y mil disculpas que me voy a tener que retirar, pero no quería dejar de pasar y saludarles y estar presente de alguna manera. Bueno, gracias, Vale. Bueno, de alguna forma como un poco transmite Vale y un poco sumando lo de Pato, nos seguimos enlazando, entrelazando, así que bueno, damos paso además a compartir y permitirnos abrir un poco la escucha y la mirada sobre un texto que nos llega además con la hermosa posibilidad de ser un PDF para circular, ¿no? Lo pensaba en las editoras que tenemos esta posibilidad de abrirlo y recibir tanto contenido, tantas palabras, tanto trabajo realizado por ustedes en este tiempo, y además esta enorme gratificación de poder haber sistematizado desde el trabajo social y sumando otras disciplinas y otros saberes todo este trabajo de tiempo, y que hoy esto, digo, lo podemos tener en papel, acceso a todos, y bueno, para remarcar, subrayar, volver a leer y quedarnos con gran parte de las palabras que ahí están transmitidas. Aparte de los capítulos que después los vamos a ir comentando y dando ese espacio, tiene una imagen, tiene citas no solo bibliográficas, además tiene citas de autores, tiene música, tiene un montón de situaciones que interesan a la lectura, ¿no? Y que esto, digo, justamente transversaliza toda situación.
para todos quienes nos interesa lo gerontológico, para quienes nos interesan las vejeces, para quienes nos interesa el género, desde ya adherimos a que es la mirada que nos tiene que acompañar en nuestro trabajo diario, en el ámbito que sea, en el espacio en el que estemos. Digo, bueno, es una manera de acortar brechas, si de alguna manera lo pensamos, sino que todo lo contrario, cómo estamos ahí todos, de una u otra manera, llegamos a esas líneas de otros espacios. Así que bueno, un poco Nina, te miro, que me estás ahí como muy atenta, Nina Isabel Brugo, y nos gustaría darte la palabra inicial, que sos una de las enormes participantes de este texto, y permitirme contar algunas líneas sobre vos, que sos abogada laboralista, feminista e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sos militante feminista y participaste desde sus inicios en los encuentros nacionales de mujeres que se realizan aquí en Argentina desde el año 86, y por tu trayectoria y militancia dicen que sos considerada una de las históricas. Esto es lo que me compartieron. Y que al día de hoy también me cuentan tu edad, que dicen que tenés 77 años, pero bueno, el número puede decir mucho o poco, vos lo sabrás, así que toda nuestra bienvenida y muchas gracias por estar aquí, y todo lo que nos quieras compartir, estamos aquí. Bueno, te agradezco mucho que me hayas dado la palabra. Un poco me da risa recién, ¿no? Cuando dice soy histórica, también en la campaña histórica, porque fui cofundadora y le decimos a quienes, y suena a lo que ustedes han digamos, puesto en ese libro, ese nombre de la vejez, y la palabra vejez a mí honestamente un poco me choca, porque me hace acordar que uno está ya, una cosa es ser mayor, otra cosa es ser vieja, porque viejos son los trapos, como decía mi padre, y lo dije ya varias veces y lo vuelvo a repetir. Pero lo que sí a mí me gusta compartir, y estoy encantada de hacerlo con todos ustedes, es poder transmitir una experiencia que esta mañana justamente me puse a contar cuántos años de militancia tenía. ¿Y saben cuánto? 55. O sea, a lo mejor un poquito antes algo hubo, pero 55 como militancia real, digamos, ¿cómo le diría? Compenetrada con las luchas, en principio religiosas sociales, después políticas, después, digamos, no eran feministas en aquel entonces, pero, o sea, yo creo que feminista uno de alguna manera lo era en principio, aunque no se daba cuenta, pero por algo es que, como digo en el libro, cuando yo decidí por descarte estudiar abogacía para ser independiente, autónoma, y el hecho real de querer diferenciarme y por algo también creo que veía a la mujer tradicional como que quería mi madre que fuese, ella solamente estaba esperando a ver si ya, por poco a 18 años, a ver si ya me casaba, y quién era el que me llevaba, o sea, que fuera una mujer de su casa, y yo decía, jamás me voy a casar, jamás voy a tener hijos, yo lo que quiero es estudiar. Y quiero estudiar, pero para mí el objetivo fundamental es para ser, digamos, profesional, era en aquel entonces, independiente y autónoma. Que de alguna manera lo hice. Lo que sí cometí, sí es cierto, a los 31 años formé una pareja por primera vez en mi vida, porque antes le escapaba como loca. Y bueno, y al final también tuve hijos, pero como empezó con una hija que perdía el mes en la época de la dictadura, fruto también de las persecuciones y todo eso, entonces ya después ya me animé y tuve, de alguna manera consentí tener 2 hijos. Pero lo que quiero es transmitirle a ustedes lo que ha sido
en mi militancia, sobre todo cuando hice el primer clic. Le quiero compartir que mi primer clic que viene a un espacio de la mujer fue cuando se conformó en el año 72, 72 y el 73, ya consolidada, en la agrupación Evita. Yo ahí fui una cofundadora en ese momento, y porque fui de la primera. Y de hecho yo era responsable de la agrupación en toda la zona norte del Gran Buenos Aires, lo que ahora se llama AMBA y tantos nombres más que se le ponen. Pero bueno, y la cuestión era que yo no tenía la obligación de asistir a todas las reuniones que se iban haciendo en las diferentes localidades, barriales, pero mi preocupación era ir ver qué es lo que se desarrollaba, qué es lo que las compañeras transmitían, a que yo le decía que empecemos con un análisis político y después cada una escuchemos a ver qué es lo que las mujeres en los barrios, porque era el trabajo en las zonas territoriales, en barrios, no, en aquel entonces ahí no eran barrios emergentes, ni Villa Miseria, sino barrios de los trabajadores. Eran las mujeres de los trabajadores, y algunas trabajaban, unas sí, otras no, pero eran las que estaban ocupándose de hacer progresar a su barrio, porque ellas eran dueñas de los terrenos y estaban seguramente casi todas edificando sus casas. Y yo lo que quería ver es qué le atraía. La preocupación fundamental en ella era la cuestión sobre todo de la escuela, ¿no? De ver que sus hijos estudiaran y que pudieran, tener el alcance de la posibilidad de estudio y también una cosa que me llamó la atención, que siempre cuento, una anécdota que dice, cuando varias compañeras, lo dijo una y todas las otras lo repitieron y lo hablaron. Me encantan estas reuniones porque hacían al comienzo un análisis político de coyuntura, qué estaba pasando en la realidad política, qué han escuchado. Entonces era la radio, no era casi la televisión ni nada por el estilo, o los comentarios de los diarios. Y entonces empezaban a opinar, ¿no? Y a hablar. Y dice, me encanta estar acá porque no está mi marido para que diga, ¿qué sabés vos de política? Callate. No digas nada, no ves nada. Y ellas se sentían fortalecidas porque ahí ellas eran dueñas de su palabra y lo que decían era respetado. Yo ahí hice un clic. Yo dije, se necesita un espacio propio de las mujeres. La primera vez que lo visualicé fue ahí, y hay una anécdota, fíjense ustedes, de las compañeras que entonces militaban, yo diría compañeras feministas, aunque no nos decíamos feministas, porque nosotros decíamos que el feminismo vendría con la liberación social y económica. Luego veríamos qué temática había de la mujer cuando las feministas, sobre todo, que había entonces, me cuestionaba. Y sí, porque yo no estaba convencida de eso en ese momento. Y fíjense, quiero rescatar a una compañera cómo el poder que podemos tener nosotras era evidenciado. Porque fíjense, cuando vino el terrorismo de Estado, en esos barrios, y aún esas compañeras que iban a esas reuniones, una de las que más militó, que fue la que consiguió una copa de leche para toda la localidad de Granbú, que ahora está en Malvinas, Argentina, para las escuelas. Ella tenía 5 hijas en la escuela, 5 hijas, y quería que la copa de leche llegara. Y entonces hizo trámite, y la única actividad que ella hacía era eso, o de vez en cuando ir a algunas movilizaciones. Sin embargo, fíjese, en abril del año 1977 la fueron a buscar a la casa. Y yo, y esto lo sé, el relato lo conozco por lo que no estaba en ese momento su marido, que salió y lo contó la vecina,
que salió, había camiones del ejército recorriendo Granburg. Era una zona donde se movilizaban mucho, había mucha inquietud, mucho deseo de salir adelante, mucho deseo de participar y buscar las reivindicaciones y la liberación que decíamos nacional y social. Y aquí que cuando una vecina salió, cuando fueron con los camiones del ejército a su casa, les dijo, si busca, si el hombre no está, no, si ustedes lo buscan no está. Dice, y entonces le dijeron, no, él no nos interesa, para ver nosotros él es un estúpido. En cambio, ella era peligrosa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la mujer éramos doblemente subversiva? Porque nosotras queríamos una lucha en la cual buscábamos una liberación y dejábamos los roles tradicionales. Salíamos a la calle, salíamos a buscar nuestras reivindicaciones. Y entonces somos peligrosas. Y ojo, que para muchos todavía lo seguimos siendo. Fíjense, si no como cuando la mujer dice basta, hoy suceden los feminicidios. Entonces, yo de eso estoy convencida. Y de ellas aprendí mucho. Luego, luego de la dictadura, y se hace el primer encuentro que se enumeraba en el año 86, concurrí, donde venían mujeres que habían venido de exilio, yo también venía de un exilio interno y otro externo. También había compañeras que venían de ser presas. Había compañeras, también participaron las madres. Estaba varias de las madres, Laura Bonaparte, de línea fundadora, estaba Nora Cortiña, ellas estuvieron en el primer encuentro. Y también la cuestión de derechos humanos, que nosotras agarramos como algo natural. Entonces, yo lo que creo es, me enamoré de ese encuentro. Me enamoré del taller que me hizo acordar a aquellas reuniones que nosotros hacíamos en Movimiento Evita. Y no pude dejar de ir a todos. A los 34 que hubo, estuve. De alguna manera, no sé cómo me las arreglé, pero fui a todos. Y la fortaleza y haber estado en distintos grupos. Después, por supuesto, cofundadora de la campaña, pero la riqueza que yo les puedo decir, que es escuchar, porque yo digo que me hice feminista no por los libros, no me hice feminista porque a escuchar a feministas, a la académica ni nada, porque yo soy abogada, pero no me gustaba la gente o profesional o estudiante que venían a querer introducir ahí y que de alguna manera se sentían superiores a las compañeras. Cuando a mí las compañeras de base, las compañeras, como decíamos entonces, las compañeras de los territorios, ellas me fortalecieron. Ellas me enseñaron a asumir la lucha, como esa Mura que del gremio de vestido que hizo junto con otras compañeras de ese gremio la primera lista de mujeres, porque resulta que en el gremio de vestido, los sindicatos y las que estaban en la CGT, todos varones. Y las mujeres eran fundamentalmente el 98% de las trabajadoras. Entonces hicieron una lista de mujeres recorriendo una y otros lugares y fábricas. Se llevaron, y que cuando presentaron esa lista en el sindicato, ¿saben lo que pasó? Se la dieron a los militares. Se llevaron a más de cerca de 30 compañeras que estaban en esas listas. Y solamente se vio 6 sobrevivientes. Por eso decimos que no fue a la clase trabajadora y de las mujeres en particular el que más miedo tuvieron el terrorismo de Estado. La consideraron más peligrosa, porque nosotras estamos haciendo y construyendo una revolución social. Esa es la realidad. La podemos hacer pacíficamente como ahora lo estamos haciendo. Y bueno, por eso yo al nombrarla a Elsa, que estuvo en la Escuela Sociopolítica de Género durante 2 años estudiando, y terminó la secundaria ya grande, Elsa, ¿saben qué? No faltó a ninguna de las clases. Y la única que tuvimos que nunca faltó, en los 2 años.
y eran unas clases de todos los sábados, todos los sábados y toda la mañana hasta, qué sé yo, empezábamos a las 9 y pico hasta las 2, 3 de la tarde. Y también tuvieron que dar examen, y también ellas hicieron trabajo. Y por eso ahí es donde yo aprendí muchísimo, escuchando, compañeras, escuchen, porque escuchando uno puede, y esa es la experiencia de vida mía, y si eso se llama vejez, bueno, esa es mi vejez. Y la verdad que ahora que yo no me animaba nunca a decir mi edad, siempre decía en forma sola, o 77, o si no le decía a los médicos, bueno, mire, le digo la fecha de nacimiento y usted haga el cálculo, porque nunca me animaba a decirlo. Pero ahora, este año, yo no sé si la pandemia que me marcó de alguna manera, ¿no? Hice recién el duelo por mi esposo, que hace 2 años y medio que se fue, después de 44 años de estar conmigo, un ex cura del tercer mundo, muy perseguido y echado por la iglesia en su época, y preso, por supuesto, en la época del terrorismo, antes de la época del terrorismo, en la época de la NUCE. Bueno, ¿saben qué? Ahora he decidido que la edad la voy a decir. La edad, y ahora cumplí 78 años. Pero ¿saben qué? No me siento distinta de todas las compañeras jovencitas que veo hoy. No me siento que la militancia me aleje de ella. Si ella me aleja, yo me acerco. No me voy a alejar. O sea, me siento de igual en la militancia, en el compromiso y en las cosas. Y eso es lo fundamental, compañera. Sienten y introduzcan dentro de ustedes los objetivos de los ideales que ustedes tengan, y por eso luchen. Y quiero que el día que me tenga que ir, por lo menos algún granito de arena haya dejado en esta tierra para una militancia de las compañeras que continúan. Gracias, compañera. Muy bien. Ina, sabés que en el texto que acompaña el libro, en tu relato, en tu historia, yo también había marcado lo que bien vos relatás, esto de tu historia con otras compañeras, que se sentían que en los espacios eran libres, eso del callate, que ahora nadie les está recriminando el que no puedan hablar, justamente lo marqué también, y bueno, vos lo trajiste, y hay una parte que a lo mejor con esto de que vos hablás del feminismo o el profeminismo, me permito, es un párrafo del texto tuyo, que habla, dice, Juan compraba libros, y libros para reponer las bibliotecas perdidas. Yo le decía que se iba a gastar toda la plata en libros. Comenzó a comprarme libros sobre feminismo que él también leía. Después se hizo profeminista. Después entendió que se podía ser feminista, no solamente profeminista. Diría que yo había sido circunstancialmente feminista. Primero, al no venir de una familia netamente patriarcal, al no serlo mi padre. Cuando formé pareja con él, le pregunté qué sabía hacer él de la casa, porque yo no iba a hacer todas las cosas de la casa. Me dijo que no sabía cocinar, entonces le dije que lave los platos. Mi psicóloga me dijo, usted hizo un contrato, no hizo una pareja. Yo cocinaba y daba clases allá, bueno, y sigue, pero un poco te representa y me parece una situación totalmente vivencial y que de alguna manera cuando buscamos qué es ser feminista, qué no lo es, desde dónde venimos, un poco vos traes justamente toda tu historia y cómo enlazaste tu historia de vida en llevar tu militancia hasta el hoy. Así que, bueno, me parecía que un poco sumaba a esto que vos misma compartiste de tu historia, así que te agradecemos enormemente, y si hoy te sentís más feliz de decir que 78 años, te abrazamos en esos 78 años que nos contás con tanta energía, así que te agradecemos muchísimo tu presencia y tus saberes, así que muchas gracias enorme. Gracias, pero les digo a todos y les pido disculpas, les voy a escuchar a todas las compañeras porque me están esperando la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación de Abogados y Abogadas, porque logramos poner la palabra abogada que no existía ahí.
Entonces, ahí estamos haciendo el curso de la ley Micaela, para todo lo personal y para todos los que presidentes de diferentes comisiones, que son con más de 40, y inclusive de la Comisión de la Mujer. Y me tocaba, yo no me había acordado, dar una parte de una clase de las luchas de las mujeres, por lo menos las mujeres trabajadoras argentinas de fines del siglo XIX, comienzo del XX, hasta con las leyes principales. Y por eso me voy a retirar, pero si no me hubiera encantado seguir con ustedes. Y la verdad que me da vergüenza, porque qué sé yo, que me hayan distinguido así. Yo creo que es natural, es que para mí ser militante es natural. Y estar con ustedes para mí es lo más natural, porque, bueno, que hablen todas las que están en todos lados. Por eso añoro, y dicen que sí, que el año que viene vamos a ir a San Luis al encuentro, porque lo van a hacer. Así que en San Luis, o antes, nos vamos a encontrar, y si se puede, cuestiones presenciales, no se olviden de invitarme, y quisiera volver personalmente poder abrazarlas. Gracias, compañera. Gracias, Nina, a vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, está Eugenio, y que le vamos a dar paso también a su testimonio y su relato y compartir su historia. Y si te parece, también como hice con Nina, hago un poco una presentación desde las formalidades para que vos después la desestructures la formalidad de lo que vaya diciendo. Después vos le abrís el juego a lo que comparta. Eugenio Talbot Wright es su apellido. Eugenio es varón travesti trans, sobreviviente de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar argentina. Hijo de padre desaparecido, ex integrante de la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba y de Hijos Córdoba, cronista en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados adelante en la provincia de Córdoba, miembro de la Asamblea Trans Travesti de Córdoba. En el momento de la realización de la entrevista tiene 48 años. Ricardo, hasta ahí llegamos. Estoy bien hasta ahí, y bueno, no sé, quedé en esa parte, pero bueno, su encabezado en el artículo que se publica de Eugenio dice: la vejez como una experiencia novedosa, identidad solidaria y lucha de la comunidad travesti trans en Argentina. Así que tenés para desandar un montón. Tengo para hablar un montón. Primero, bueno, agradecer a Nina las palabras que ha dicho anteriormente. Quizás ya no esté, pero bueno, decir que mi familia, formó parte de mi familia Adriana Lesgar, quien fue fundadora de la agrupación Evita, la línea femenina de la rama Montoneros, que seguramente ella conocerá, compartirle ese dato. Bueno, y hablar un poco de mi historia, que aunque yo tenga 48 años, sigo teniendo 48 años, soy un sobreviviente como muchos de los compañeros y las compañeras que comenzamos a vivir nuestra identidad de género durante la etapa de la dictadura. Para nosotros y nosotras siempre digo que era un desafío pasar 2, 3 años. Cuando yo tenía 15 pensaba que a los 20 me iba a morir, cuando tenía 20 que a los 25. Pasamos la persecución no solamente de lo que fue la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, sino lo que fue las duras décadas del 80 y el 90, en donde la democracia para nuestra población no llegó. Estábamos regidos bajo los edictos policiales y los códigos contravencionales que se iniciaron en la década del 30 y que siguieron durante las dictaduras y las democracias en la República Argentina, y que formalizó un plan sistemático de exterminio hacia la población trans y travesti. Por eso para mí es muy importante rescatar quizás el concepto de travesti, ¿no? Antes del concepto de trans, que nació o que fue utilizado mucho después, casi terminada la década del 90, empezamos a incorporar la palabra trans,
Así que yo me siento más un varón travesti que un varón trans, por esta historia de qué cuestiones organizaron nuestras vidas en esta realidad hipermarginalizada, ¿no? En un contexto de persecución continua y de un plan sistemático de exterminio. Bueno, lo que nos organizó la vida fue el trabajo solidario. El trabajo solidario y la concepción solidaria de la vida. Siempre digo que travesti no se podía ser en soledad, pero sí se puede ser hoy en soledad una persona trans. Puedo nacer hoy en este contexto, identificarme como persona trans y transcurrir, ¿no?, sin conocer a otras personas trans esta identidad. Cuando yo empecé a manifestar mi identidad, que fue a los 2, 3, 4 años, no tengo ni siquiera memoria de eso, lo que sí comencé a entender era que, bueno, que era una identidad que había que ocultar y que, bueno, estaba en riesgo nuestras vidas, ¿no? Quienes teníamos esta identidad trans travesti, que nunca me gusta definirla como una identidad autopercibida, porque no era autopercibida, era una identidad en una construcción social, ¿no? Si fuese autopercibido me hubiese guardado en mi casa y hubiese sido para mí mismo. No, la construcción siempre fue social, siempre fue una construcción de uno hacia el resto de la comunidad, hacia la sociedad. Y en este lugar nos encontramos, sobre todo con las compañeras travestis, con las cuales logramos crear estos vínculos que nos permitieron sobrevivir, sobre todo a lo que fue la persecución policial. La cárcel, nosotros estábamos continuamente, yo tuve 70 y pico de arrestos y fui a parar, normalmente parábamos en las comisarías, era raro que estuviésemos en las cárceles. No sé si ustedes saben que existían edictos policiales y códigos contravencionales. Estos edictos decían más o menos esto, decían en distintas provincias, con distintas formas, pero decían que serían castigados entre 30 y 60 días de prisión todas personas que estuviesen vestidas con ropas del sexo opuesto. Esto era, a ver, era una especie de simulacro, ¿no?, de castigo. Estos 30 o 60 días se podían convertir en una eternidad y el castigo no era de la privación de la libertad, sino era la violación, la tortura y la muerte, para muchos y muchas de nosotras. Por eso decimos que nuestro promedio de vida es de 30 y 35 años, porque sentimos aún en el cuerpo la persecución de aquellos años, sentimos en el cuerpo el haber tenido que vivir la clandestinidad en aquellos años y el haber forjado de la manera que pudimos un método y una forma solidaria de supervivencia. Y ese método de supervivencia estuvo muy vinculado a las mujeres trans. Mujeres que pusieron el cuerpo para la conquista de todos los derechos o de los poquitos derechos que hoy podemos gozar la población travesti trans. También entendernos como parte de la lucha feminista, porque somos quienes también desafiamos las normas del heteropatriarcado, de la heterocisnorma, ¿no? Y que nuestras luchas están en conjunto, son una misma lucha, son una sola, aunque muchas veces yo reniego, y esto me voy a tomar una licencia, en ver que muchas veces ocupan espacios estos feminismos que tienen una cierta formalidad, una formalidad academicista, blanca, de clase media, media alta, en donde no estamos o estamos excluidos, porque no me gusta usar la palabra incluido, estamos excluidas las personas trans y travestis, las personas racializadas, las personas de clase baja. Así que por ahí repensar la manera de habitar los feminismos o algunos feminismos, pensar esta nueva concepción de los transfeminismos como aquellas estructuras que aunan las luchas de aquellos y aquellas que somos víctimas, como ya dije, de la heterocisnorma y del patriarcado. Para mí, quiero volver a decir, la lucha es una misma, es una sola,
y volviendo un poco a recordar las palabras de la compañera que me precedió, de Nina, a mí me marcaron dos hechos en la vida importantísimos. Primero, lo que fue el tener una familia diezmada por la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Yo perdí prácticamente a toda mi familia por haber tenido una abuela que tuvo la valentía de ponerse un pañuelo blanco y viajar a Buenos Aires y hacer las rondas los jueves para pedir la aparición con vida de su hijo. Pero también el reconocer la realidad de la población trans y travesti, que fuimos también víctimas de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y que por lo general no tuvimos madres que salieran con carteles porque éramos expulsados de nuestras casas por lo general, porque no tuvimos hijos y entonces no se buscaron nuestros nietos o nuestras nietas desaparecidas, porque tampoco al tener hijos pudimos formar una organización como hijos, ¿no? Y porque quedamos fuera de este relato de la memoria que tiene esta impronta, ¿no?, heteronormada, en donde se sigue desconociendo como víctimas de la dictadura y como víctimas de las democracias a las personas trans y travestis. Para terminar, quiero contarles un hecho que sucedió la semana pasada. La semana pasada, el Archivo de la Memoria Trans llegó a Capital Federal. Yo fui invitado y desplegamos la bandera, una bandera que tiene metros y metros de largo, en donde están escritas todos los nombres de las compañeras y los compañeros asesinados durante distintas épocas en la República Argentina por su identidad de género. Esa bandera pasó también por la Escuela de Mecánica de la Armada, y habíamos hecho una placa recordando a las compañeras trans y travestis que habían pasado por ese centro clandestino de persecución, tortura y exterminio, y que habían dejado la vida ahí. No pudimos poner la placa porque no nos lo permitieron. Creo que estas cosas no deben pasar, que debemos construir una historia en donde contemos los relatos de todos, de todas y de todes. Esta es un poco la obligación que yo siento como sobreviviente de la última dictadura, como sobreviviente trans, como persona trans que superó el promedio de vida, porque los varones trans también tuvimos ese promedio de vida de entre 35 y 40 por las realidades que vivíamos y porque en esta conquista de derechos hay una lucha compartida con las mujeres, una lucha compartida con aquellos y aquellas que están sufriendo la marginalidad, la persecución. Así que en un gobierno que nos empieza a abrir las puertas, decirles a todos y a todas que nos acompañen en esta lucha y que yo obviamente formo parte de las luchas de todos aquellos grupos que somos víctimas de este sistema impregnado por esta norma, como ya dije, machista y patriarcal. Eugenio, sumo, en tu texto además hay van los bravos. Bueno, hay muchos datos históricos muy potentes, muy interesantes de todo el recorrido que vos hacés, sobre todo una gran crítica a la cuestión médica, que en realidad los cruza a todos, ¿no? Las vejeces y las no, digamos, y que bueno, justamente estamos acá para deconstruir esa situación también. Y bueno, en esta afirmación que además vos sos, lo transmitís muy claramente, hablas de que somos seres sociales, lo que necesitamos es que nuestro nombre sea reconocido por otros y otras. No es el nombre el autopercibido, es el nombre socialmente deseado. Y traes ese entrecomillado de socialmente deseado, que me parece que transitamos como una nueva mirada también, y la verdad que lo celebro porque me siento como a gusto en esa terminología que transmitís y que vos también tan claramente das matiz para que así sea. Así que bueno, desde ya invitarte a seguir compartiendo todos los espacios que podamos. Está la voz, está tu testimonio en el texto, más que valioso, por eso digo, con esta
la hermosa posibilidad de que sea un PDF que circule y que transite montones de espacios. Así que, bueno, si me vamos a darle permitís un rato a... la última Sí, palabrita, con lo que vos me decís, bueno, yo estoy muy orgulloso del nombre que me pusieron al nacer. El nombre que me pusieron al nacer fue Susana, por Susana Lesgar, asesinada en la masacre de Trelew. Es un nombre que yo llevo con muchísimo orgullo, del cual no reniego. Creo que las personas trans, a pesar de esta construcción que se ha hecho en la actualidad, en algunos sectores, no tenemos ningún sector muerto. Yo no tengo un nombre muerto. Yo utilizo normalmente el nombre Eugenio, porque me acostumbré, pero llevo con mucho orgullo y con un sentido de respeto muy profundo también el nombre de Susana, al cual la abrazo con muchísimo cariño, porque también me enseñó sobre militancia, también me enseñó sobre compromisos, y hablando sobre los cuerpos que vos decías, hoy leía un artículo que se indemniza en uno de los países europeos, ya no me acuerdo cuáles, se indemniza a las personas trans y travestis por haber sufrido un plan sistemático de esterilización. Bueno, quisiera hablar que también ese plan sistemático de esterilización se fomenta desde muchos lugares aquí en la República Argentina, cuando médicos que no están capacitados o que creen que nosotros y nosotras habitamos cuerpos equivocados, nos inducen a tratamientos hormonales sin ningún tipo de cuidado y nos dejan estériles, cuando nos obligan a sacarnos del útero, en el caso de los varones trans, para bajar los niveles de testosterona que tienen que inyectar, cuando nos obligan a masculinizar nuestros cuerpos como si existiera ese término posible, ¿qué es lo masculino y qué es masculinizar? Yo puedo tener un cuerpo masculino con 2 pechos grandes y sigue siendo un cuerpo masculino. La masculinidad o la feminidad no está en el cuerpo, anida seguramente en otro lado. Así que bueno, compartirles esa partecita también, ya que me diste el pie y te agradezco ese pie que me has dado. bueno, ahí vamos. Bueno, y vamos a ir, como empezamos en vez del principio, hicimos una vuelta alrededor y vamos a dar el tiempo a Romina y a Yaisa para que después, ahora sí, se metan de lleno en haber sido editoras de esta hermosa iniciativa. Romina Manes es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, licenciada en Trabajo Social, profesora titular de la materia de Sociedad y Envejecimiento, Nuevos Desafíos Profesionales de la Carrera de Trabajo Social UBA, directora de equipos de investigación en el programa UBA-CIT de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante del equipo de coordinación de la RedHET, de la Red Latinoamericana de Docentes Universitarios, y profesionales de trabajo social en el campo gerontológico, y es editora de este libro Vejeces y Género. Y Yaisa Merlo Laguillo es licenciada en Trabajo Social, docente también de la carrera de Trabajo Social de la UBA, investigadora del Centro de Estudios de Ciudad y de Proyectos de la UBA, Facultad de Ciencias Sociales de UBA, y también editora junto, además de con Marianela Carchascanes, las 3 editoras de este libro. Así que toda la palabra de ustedes en la edición de lo que fue este proyecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, pues yo no estoy viendo a nadie, debo tener problemas de conexión, no veo ninguna imagen, pero si ustedes dicen que me escuchan, yo sigo hablando. Bárbaro, bárbaro. Bueno, sepan que no veo a nadie, lo cual me resulta un poco incómodo, pero vamos a avanzar igual. Bueno, primero agradecer al Consejo Profesional, acá al colegio, por la invitación, por haber leído el libro, por habernos convocado. La verdad que es un placer estar acá y compartir con Yaisa, con Nina, con Eugenio y con todas las compañeras que están hoy presentes. Es un placer poder conversar y seguir ampliando este debate y este intercambio. Luego de haber escuchado a Nina y a Eugenio, la verdad que
poder editar este libro, pensar en esta publicación fue un gran desafío. Recupero un poco lo que decía Eugenio, esto de las cuestiones tan acartonadas y tan academicistas que a veces, o que frecuentemente nos atraviesan en la universidad. Y la verdad que este libro ha sido una apuesta a una escucha, muy sentida, atravesada por emociones, de estos relatos, estas historias de vida tan potentes, tan conmovedoras, tan desafiantes. Y también en esta escucha de lo que fueron las entrevistas que realizamos en contexto de pandemia el año pasado. La virtualidad, irrumpió, como todos sabemos, en nuestra vida a raíz de la pandemia del COVID y que nuestra vida se ha virtualizado. Pero esto ha sido para el equipo de investigación una gran oportunidad, porque pudimos entrevistar a María Belén, que vive en Alemania, a Eugenio, que vive en Córdoba, a Ana, que vive en México, y que si hubiera sido una serie de entrevistas pre-pandemia no hubiéramos podido acercarnos a ellas, así que la verdad que fue un gran desafío. Estas entrevistas fueron tan profundas, estos relatos fueron tan conmovedores y tan cargados de sentido, de historia, de conceptos, de conocimiento, de saberes, que la verdad que entendimos que el libro no podía ser como muchas veces se hace en la academia, que es en algún punto robarse las palabras de los demás, esta mirada extractivista, donde los investigadores vamos, escuchamos a la gente y después nos llevamos sus palabras como si fueran nuestras y sacamos un artículo que tiene nuestros nombres solamente. Entendimos que no tenía que ser de esta manera, que teníamos que poder... era también una forma de reconocer estas historias, poder tener en el libro un espacio que sea un capítulo con la autoría propia de cada una, de cada uno, de cada una, de aquellas personas que son protagonistas de sus propias vidas, pero también protagonistas de nuestra historia como país, y que a lo largo del proceso de envejecimiento y también en la denominada vejez, desde una mirada que no es solamente cronológica, entendíamos que había historias que merecían contarse en primera persona y que esta autoría tenía que ser de les protagonistas. Así que también ha sido a nivel metodológico un gran desafío este libro para realmente desandar ciertas prácticas de investigación que sabemos que reproducen patrones hegemónicos, patrones patriarcales, donde solamente unos pocos, que en general son varones, blancos, heterosexuales, se llevan los premios y las autorías, en general eso ha pasado históricamente en el campo científico. La verdad que la idea era que la autoría fuera colectiva, por eso van a ver en el texto que al principio hay 3 capítulos escritos por el equipo de investigación, donde ahí van a encontrar estudiantes, graduados, docentes, escribiendo a la par, y después viene lo que llamamos lo más contundente del libro, que son claramente los relatos de estas personas que han podido transformar su entrevista en un capítulo del libro. Un poco esa fue el rol de las editoras, poder editar justamente esta desgrabación en bruto, diríamos, que quedó tipiada, y poder pensarla en formato de capítulo de libro. Pero las palabras son las palabras de los entrevistados, no hemos cambiado contenido, simplemente hemos ordenado, quizás para facilitar la lectura, y dando, quizás en algunos casos, sí, reduciendo algunas cuestiones que eran más anecdóticas y que quedaban, sino capítulos muy largos, pero nuestra tarea fue solamente facilitar la lectura de este material. Y luego los capítulos fueron remitidos a los autores para que corrigieran, revisaran, agregaran, sacaran, y eso fue lo que finalmente se publicó. Así que este libro, bueno, es un libro que nos ha conmovido, las entrevistas nos han conmovido mucho, escuchar estos testimonios como el de recién de Nina y Eugenio siguen conmoviendo, y bueno, también nos conmovió leerles, y bueno, entiendo que también es lo más valioso de esta forma de construir un conocimiento, que tiene que ver con un conocimiento que no deja afuera el cuerpo, el deseo, las emociones, la propia historia de quien lee y de quien escribe, sino que es un libro que nos invita a repensarnos como personas, como profesionales, como personas que estamos envejeciendo, cada uno desde su propia identidad de género, repensarse
y también es un libro que invita a repensar las desigualdades. Por eso hablamos de vejeces en plural, porque no hay una sola manera de habitar el envejecimiento y la vejez, sino que hablamos de vejeces que son múltiples, heterogéneas, diversas y desiguales. Digo, los relatos tienen algunos ejes en común. Hay relatos que nos hablan de desigualdad, de opresión, de exterminio por parte del Estado, de la dictadura, de desigualdad a lo largo de toda la vida, pero también nos hablan de luchas. Por eso el subtítulo del libro es Luchas, Resistencias, Conquistas. Estas historias de tanta militancia son historias de personas que han logrado grandes logros y conquistas colectivas, que no son personales, que son realizadas en conjunto, en comunidad, podemos pensar en un colectivo, y que también son las que hoy podemos decir, bueno, si hay cuestiones que hemos avanzado, son justamente por muchas de estas militancias y años de luchas, que hoy podemos hablar desde otro lugar, con todo lo que nos falta, ¿no? Porque también el libro, en un punto es muy claro, los capítulos denuncian todo lo que falta todavía, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, cuando hablamos de una sociedad que abra las puertas, que sea diversa y que pueda dar lugar, sí, a todas las diversas formas de vivir la trayectoria vital, de envejecer y de habitar la vejez también. Yo creo que es un libro que nos cuenta en primera persona muchos datos muy conmovedores, datos duros también, datos muy claros que hablan de la historia que tenemos como país, como región también, de los desafíos que nos quedan por delante, pero también nos habla de todo lo que hemos logrado como sociedad, de todo lo que han logrado cada uno de los colectivos que están representados en este libro. Y la verdad que, bueno, es un libro que entiendo que conmueve, porque, bueno, también la idea de cuando hablamos de géneros, nos pareció muy importante traer, como decía Nina, la lucha feminista, como decía Eugenio, la lucha de la comunidad travesti trans, y también quisimos repensar la masculinidad. Por eso hay capítulos que escriben distintos varones, ¿sí? Digo, que vienen a repensar la masculinidad y también la violencia de género, y entendemos, bueno, que en los relatos, los 14 relatos, hay como si fuera un caleidoscopio si vamos moviendo a medida que vamos pasando las hojas del libro, vamos moviendo este caleidoscopio, vamos viendo como podemos decir, los fragmentos o los pedacitos de este rompecabezas, que es la complejidad de pensar el género y las vejeces en nuestro país, en la actualidad, y los desafíos que vienen por delante. Y no sé si querés contar también, te doy la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gustazo y hermoso estar acá. Comparto con mi compañera que es emocionante, y creo que para todos quienes conformamos el equipo, bueno, un desafío, y la verdad que estamos muy contentos, y me parece que un poco esto quizás se repite en parte, pero creo que no quiero dejar de destacarlo, que es el valor que tienen los testimonios en cuanto a ser transmitidos intergeneracionalmente, ¿no? Digo, porque forman parte de nuestro legado, ¿no? Y a mí siempre me queda resonando esto que decía Eugenio, que no es la historia propia de la comunidad travesti trans, y que tiene que ser algo que tiene que ser solo contado para su comunidad, no, tiene que ser compartido para todos, para todo nuestro país, y que es parte de nuestra historia. Y reivindicar los 30.400, y creo que eso nos fortalece y nos alimenta, digo, como sociedad, y es algo que tenemos que seguir disputando, y un poco es esta idea de romper un poco las formas en las cuales nos veníamos manejando y que veníamos utilizando a la hora de salir de la lógica del artículo, la presentación en la jornada, y hacer algo distinto y algo realmente comprometido, que realmente nos interpela, porque creo que nadie no se dejó atravesar por todo esto. Así que realmente fue un desafío, y también la posibilidad de hacerlo en formato PDF. Uno piensa, bueno, por fuera de pandemia uno pensaba una cuestión quizás más gráfica, en papel, y haberlo tenido en posibilidad de hacerlo en PDF y que circule, que pueda llegar a cualquier lugar del planeta, si se quiere, porque hoy tenemos esa posibilidad, la misma posibilidad que nos dio la pandemia de poder acercarnos a Alemania, poder acercarnos a Eugenio en Córdoba. Digo, eso creo que es para valorar, y creo que va a perdurar, así que
creo que para nosotros es un orgullo poder formar parte de esto y que nos den la posibilidad, ¿no? de facilitar y hacer público su testimonio, porque es muy valioso, y creo que cada vez que tenemos un encuentro de este tipo, todos nos emocionamos, por lo menos nosotras con Romina y con Mariana siempre salimos muy contentas, porque es algo que es esta cuestión me emociona. De lo personal y político, y cómo se pone fuera acá es muy hermoso que nos hagan parte. Bueno, Yo tomando hago un mínimo aporte ahí como lectora. porque eso, como Ceci ayer le disparaban un montón de cosas que me decía, estaba muy, así como estás vos, Yaisa, emocionada, Ceci ayer también estaba emocionada sobre el texto, así que... Yo cuchareo en este momento justamente porque realmente es conmovedor. Es una perspectiva ampliada de la historia, realmente. Justamente poniendo luz en aquellos lugares donde no había cómo ver, y realmente abrieron la mirada desde un lugar muy, muy singular, muy enriquecedor, nuevo, con una sensibilidad muy grande, con una fortaleza y una impronta marcada. Con cada uno de los textos uno va viendo, lo puede leer de manera aislada o lo podemos leer de corrido. Lo que sí no podemos hacer es parar de leerlo, porque realmente es devórico. Cuando uno arranca la lectura, quiere más y más y más. Y la verdad es que los aportes que nos han dejado son sin duda sumamente gratificantes, y esto, ¿no? De poder pararnos en la lucha y acompañar y tratar de sumarnos a la lucha de los colectivos de los que se habla en el libro, sobre todo. Así que sumamente agradecidos desde acá, y agradecidas. Sí, por eso, es como muy abarcativo, en realidad, y esto, nos encontramos haciendo luz en cosas sobre las cuales es bastante inédito, ¿no? Y a lo mejor los que también transitamos el campo gerontológico desde hace bastantes años, recién como que seguimos develando situaciones, o hechos, o historias, ¿no? Tal vez primero nos tuvimos que poner como bastante de acuerdo en pensar que había una edad que empezaba a pensarse la vejez, y después nos dimos cuenta que la edad no lo era, que no era un hecho cronológico, que la edad, o sea, seguimos en tantas disputas, y en el medio nos va pasando esto, la historia, la memoria, que nos va construyendo lo cotidiano, los procesos sociohistórico-políticos sobre los cuales estamos sentados, donde nosotros también ya somos parte de esta historia, porque ya también llevamos nuestra trayectoria vital encima y generando espacios. Entonces, bueno, en toda esa circularidad, bueno, a lo mejor tomarse este tiempo para compartir la lucha de otros y de otros es realmente muy genuino, muy valioso y muy bueno que lo podamos tener desde ahí. Nos gustaría, alguien habla ahí de que si está grabado, y creo decir que sí, que está grabado este encuentro, Mónica nos está diciendo, pero bueno, nos gustaría abrirles tal vez, más primero que desde ya va a estar el PDF, como dijimos, el libro, firmado por sus autores virtualmente en este momento, de alguna forma, digo, lo suscriben desde la emoción en la firma, pero bueno, para quienes tal vez no lo hayan leído, van a tener toda esa posibilidad, y para lo que sea en todo este rato, tal vez invitarnos a compartir un poco sus sentires, inquietudes, abierto el micrófono para lo que surja en este andar. Yo quería hacer un comentario en relación a lo que traía Cecilia, que bueno, te agradezco un montón tus palabras, Cecilia. Creo que es un libro que es más fácil de leer que los textos académicos más tradicionales, los que estamos acostumbrados a leer y a escribir también. Este libro nos ha invitado a desacartonarnos, ¿no? A ponerle poesía, a ponerle canción, a ponerle anécdota. Y también es un desafío a esta cuestión tan, entre comillas, científica o academicista, que en realidad
se pierde en esta cantidad de palabras, que a veces ni una entiende para qué están ahí, digo, se pierde como la vida del texto, ¿no? Muchas veces pasa. Yo entiendo que este es un libro, primero yo siento que el libro se escribió solo, en el sentido de que lo escribimos muchos, o sea, es un libro que se escribió fácil porque hay mucha gente, digo, participando, desde los protagonistas con sus relatos, las personas del equipo que estuvieron en las entrevistas, las editoras, digo, pero es mucha gente escribiendo al mismo tiempo, por eso el libro sale casi solo, entre comillas, porque esta circularidad, hubo algo más que la suma de las partes, y, digo, y se generó como esta potencia en el libro de la multiplicidad de voces, y también es un libro fácil de leer, porque vuelve al relato, vuelve quizás un poco a la tradición oral, podríamos decir, de estas grandes verdades, saberes o conocimientos, que a veces se pierden cuando se pasan a un ámbito tan duro, ¿no? Tan duro de lo teórico. Por eso, no, la verdad que nos asombró a todas, a todes quienes estuvimos participando, porque el libro como que adquirió, se convirtió en otra cosa, ¿no? Porque, bueno, también las entrevistadas nos fueron invitando a eso, ¿no? Con sus relatos. La verdad que a veces no pasa con los textos académicos que uno quiera seguir leyendo. A veces es arduo leer y es arduo escribir algunos documentos, y porque en el medio se saca a veces todo lo anecdótico o toda la vivencia. Entonces, bueno, me parece que este libro recupera eso, y también nos viene a ponernos acá estos desafíos decoloniales, ¿no? De quién puede escribir, quién puede hablar, quién puede tener o no la autoría, y también, bueno, esta cuestión circular que siempre es mucho más enriquecedora, horizontal, más que la pirámide patriarcal, donde, digo, hay pocos arriba y muchos abajo. Bueno, creo que en este punto este libro desafía estas lógicas, y por eso, digo, conmueve tanto. Así que la verdad que, bueno, es un placer que esto se haya dado en forma colectiva, porque entendemos que el libro también es colectivo, no es una cuestión individual ni personal. Así se siente, así se lee y así se transmite. Ahí en el chat, Yaisa nos compartió el drive con el acceso al libro, así que bueno, está ahí. También igual en el colegio tenemos el PDF para circularlo. Vale, Adrogué, que hoy te tenemos compartiendo, nuestra compañera del otro lado de la General Paz. A ver qué siente en este espacio de encuentro de diversidad y género, ¿qué te mueve todo esto? Mira, la verdad que es algo que me parte la cabeza porque, perdón, hablando en confianza y con mi estilo, ¿no? Y un gusto encontrar a tanta gente hermosa, entrañable. Gracias, Lord, en principio por este espacio que ha generado. Y la verdad que quienes venimos transitando el trabajo con los adultos mayores y tratando de ver cómo es, el pensar ahora desde una cuestión de género es como otra vuelta de tuerca muy interesante y necesaria. Poder escuchar protagonistas de estas historias es maravilloso, pero además uno repiensa los procesos de estudio, de lectura, y veníamos hablando en neutro en el sentido de que no había este cruce, ¿no?, de género. Y empezamos con los feminismos, con las marchas, de a poquito, y encontrar este cruce. Y cuando hablamos de patriarcado, y hablamos de estos varones, y tal vez no de estas historias tan emblemáticas y espectaculares, sino también a la historia más común, la pequeña historia, poder empezar a detectar estas cuestiones de género que se cruzan en lo cotidiano, echa mucha luz, muchísima luz al trabajo cotidiano, al poder entender las familias, las dinámicas
grupales, la comunidad, las instituciones. Así que la verdad que, soy sincera, no he tenido tiempo aún de leer el material, pero la convocatoria y esta escucha, la verdad que me llama muchísimo a la lectura del PDF que llegó, pero además el poder pensar grupalmente y generar este espacio donde se dé este cruce, como de estas dos grandes temáticas de género y vejeces, nada, tengo como una lluvia de ideas y cosas que aparecen para continuar creciendo. Y esto, me parece que esto que hablaba de lo circular y estos modos de encontrarnos y esta virtualidad, también nos ha permitido esto, repensarnos desde la entrevista a Alemania hasta los encuentros por WhatsApp y reencuentros con colegas entrañables. Así que agradezco el espacio que han generado, agradezco cómo circulan la palabra, el encuentro además con colegas de Morón, de mi casa materna, qué sé yo, qué términos raros, de mi casa de estudios. Así que un abrazo enorme y felicitaciones por el encuentro, y claramente desde el espacio del grupo de trabajo en el campo gerontológico de Cava, seguimos apostando al encuentro y a la construcción conjunta, abiertas a continuar caminando juntas y juntas como venimos empezando a andar. Gracias, Lore. Gracias, Vale, ahí te puse un poco en el brete, pero bueno, para compartir esto, porque como bien decís que un poco de entrecasa, también mientras la escuchaba Nina, me permito algo de entrecasa, así digo, permítanme de algo desde los locales, y la veo a Araceli, la veo a Leorcetti, y en un momento en el discurso de Nina, y María Eva, que también está, sentí que estaba Rosita, digo, nuestra local, digo, porque nosotros, digo, estas experiencias que tal vez las hemos, y bueno, Rosita Cornicki, que es una militante más que querida de nuestra zona oeste y que ha participado, yo pensaba también cuántos encuentros de mujeres tendría Rosita si hoy los compartiría, y digo, bueno, también las voces, a veces nos preguntábamos, ¿cuántas Rositas estimulamos, favorecimos y pusimos en palabras, ¿no? Que a veces nosotras la rutina del trabajo cotidiano nos ha abrumado tanto y no les hemos dado esa posibilidad. Lo que pasa es que también con el tiempo es como una cosa que decimos, bueno, ¿cuántas Rositas no generamos? Pero también nosotras ya somos esas Rositas, por edad, por trayectoria, digamos, ya también vamos siendo esas Rositas, o sea, también nos tenemos que empezar a poner en ese lugar que de alguna manera todo este tiempo tenemos que empezar a socializar distinto, porque esa mirada que íbamos teniendo ya nosotros también hoy somos parte de esa situación. Por supuesto que las Rositas y las Ninas son ese faro sobre el que uno trabaja y trasciende, y la memoria es fundamental y queremos sobre eso seguir construyendo, ¿no? Y hoy sumamos entonces ya la voz de Eugenio, que nos empieza a circular otras sensaciones y así todas las otras que nos van atravesando. Pero digo, bueno, nosotros también, este posicionamiento y convocar a hablar de vejeces y género, también nosotros desde este espacio, porque digo, bueno, tenemos como una historia con Ninas y con Rositas también que hemos aprendido y construido sobre eso, y sobre todo, por eso digo, con María Eva, que fue también nuestro pilar como presidenta del colegio hace tiempo atrás, y que bueno, también con una fortaleza de historia de militancia y demás, que bueno, hace también a todo este contexto, así que también lo rescato mucho como espacio a construir y a sumar voces históricas para esta memoria también colectiva. Bueno, aquí estamos. A mí, si me permiten hacer uso de nuevo de la palabra, sí, claro. Les quería transmitir algo que a mí me marcó muchísimo. Antes de la pandemia, cuando nos reuníamos como Asamblea Travesti Trans de Córdoba, uno de los pedidos urgentes de las compañeras
ya se había sancionado la ley el decreto de cupo laboral travesti trans. Estábamos ahí en pleno proceso de ver, bueno, cómo se iba a materializar eso. Y la desesperación de las compañeras, que son mínimas, que quizás Belén Correa, si la han entrevistado, haya aportado los números, quienes pasamos los 40 años dentro de la población travesti trans, somos menos del 1%. Y aún menos del 1% somos quienes tenemos más de 50 años. Y en esta desesperación, ¿qué va a ser de nosotros y de nosotras, las personas adultas, que no vamos a ingresar por el cupo, que no vamos a poder estar integrados en un empleo formal, y la necesidad desesperante de las compañeras de decir, formemos grupos para hacer lugares en donde podamos vivir nuestras vejeces en comunidad, porque no hay lugares en donde podamos asilarnos los viejos y las viejas trans y vivir nuestra identidad en libertad. Entonces la necesidad también de armar nuestros propios espacios de vejeces, cosas que yo creo que deberíamos también repensar, porque creo que lo que nos nutre es esto de no ser expulsados y expulsadas, que los lugares en donde se vivan las vejeces puedan también ser vividas, las vejeces trans, con toda dignidad, junto con otras personas que no son trans. Ese sería el camino correcto. Ese sería el camino deseado, por lo menos por mí, en esta historia, ¿no? En donde todo se ha unido en mi vida, todos estos lazos de desaparición de personas, de persecución, de dictaduras, de democracias, se han unido en un relato en donde yo ya no puedo diferenciar demasiado entre lo cis y lo trans, sino entre lo que viola los derechos humanos y lo que está en busca de conquistar aquellos derechos humanos, que son los elementales. Y también hablar de la necesidad de implementar con urgencia las leyes reparatorias para las personas travestis y trans. No puede ser que solamente en la provincia de Santa Fe se reconozca como víctimas del terrorismo de Estado a personas que han pasado por campos de concentración y en el resto del país no. Hemos pasado por muchísimos campos de concentración personas de la población trans y travesti. Sin embargo, ninguna a nivel nacional ha cobrado una ley reparatoria. También eso es una deuda del Estado y hace a nuestras vejeces. Vejeces que son mínimas, ¿no? Yo recuerdo cuando ingresé yo hace un año al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a trabajar y nos preguntábamos cómo poder tener un registro de cuántas personas trans y travestis sobrevivieron a los campos de concentración y nos enredábamos en cómo realizar ese relevamiento. Belén Correa lo hizo de una forma absolutamente eficaz. Publicó en su Facebook, toda compañera que estuvo detenida entre el 76 y el 83, por favor que me escriba. Y de esa manera pudimos relevar a cientos de compañeras que estuvieron detenidas durante la última dictadura. Cientos de compañeras que se nos están muriendo. Cientos de compañeras que necesitan las leyes reparatorias para poder vivir una vejez medianamente tranquila. También aquellas que no pasaron por los centros clandestinos y que hoy tienen 40 años, 45 años y que son nuestras viejas. Son nuestras viejas de la población. También la necesidad de que están fuera del ámbito laboral, poder de alguna manera reparar el daño, el atroz daño cometido desde el Estado con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Así que me parece que esa es una lucha que no es del colectivo trans y travesti, es de todas, de todos y de todes. Al igual que con todas las luchas que merezcan poner el cuerpo para luchar por los derechos humanos. Cualquier lucha, ahí estaremos. Y también haciendo esa memoria, recordarles un hecho que a mí me marcó políticamente. En la década del 90, en el año 90, en pleno menemato, la población de obreros de Córdoba salía a las calles
a pedir, a reclamar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En ese marco salimos, la población travesti trans, a la calle a pedir la derogación de los artículos de los códigos contravencionales. Y en ese momento único, la población obrera y la población trans y travesti se unió en una misma marcha, con las travestis adelante de la marcha. Creo que eso habla de cómo podemos reconocernos como compañeros y compañeras en ciertos momentos históricos, y que este es un momento necesario para reconocernos como tales. Nada más. Bueno, qué bueno. Bueno, ahí vamos por esa lucha en conjunto entonces. Si les parece, Yaiza y Romina quieren ir dándole esa puntada final, si puede ser al encuentro de hoy, hacer un cierre desde lo que ustedes consideren, tomando, ¿no?, las palabras de Gieco, que hablaba de todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, en un año que estamos celebrando los 70 años de tantos referentes musicales de la Argentina también, y que dan sus voces y sus cuerpos a tantas luchas, ¿no? Así que bueno, bienvenido el recuerdo también. No sé, Romy, Yaiza. Sí, justo cuando Eugenio recién hablaba, me estaba pensando en esto que también venimos recuperando en la tarde de hoy, que es un poco que el envejecimiento, las vejeces, está bueno poder despegarlas de la cuestión cronológica, porque a veces el campo gerontológico se olvida de aquellas personas que tienen menos de 60 años, como es un poco lo que nos traía Eugenio, o sea, y poder pensar a estas vejeces en contexto, y que en realidad la vejez tiene que ver, en este caso, como nos comenta Eugenio, con una esperanza de vida que claramente es casi la mitad del resto de la población, que también ya en ese dato tenemos claramente podemos decir, la evidencia empírica también de este plan de exterminio por parte del Estado y de esta democracia que llegó muy tarde, en el 2012, para la población travesti trans, que entendemos que tomando las palabras de Eugenio, esta reparación que tiene que ser para esta población, y también pensando que no hace falta llegar a los 60 para poder acceder a determinados derechos, porque en el caso de, podemos decir, de la comunidad travesti trans, de las vejeces cartoneras, de las vejeces en contextos de encierro, un montón de poblaciones donde claramente los 60 años no es la variable para poder pensar el envejecimiento y la vejez. Es importante también para el campo gerontológico pensar en estos derechos que claramente no están garantizados, y que estas personas no podemos esperar a que lleguen a los 60 o a los 65 para poder cobrar o para poder acceder al derecho que les permita vivir este momento de la vida en una forma digna, ¿no? Eso me parece que es importante, y también tomando las palabras de María Belén Correa, que ella decía, no podemos volver al closet cuando lleguemos a la vejez, esto que trae Eugenio, que es la posibilidad de viviendas comunitarias, de instituciones, de espacios donde envejecer, pero también yo recupero esto que él también trae, que no sea un gueto, de solamente la institución sino que en realidad la apuesta es a estas luchas más colectivas y donde podamos pensar la diversidad. Yo estoy más pensando en esto que trae el libro, un poco que abre a diversidad de historias, de nuestras historias vitales, de pensamientos, de luchas, pero que conviven en el mismo libro, ¿no? Un poco la idea es que haya una sociedad, donde podamos entrar todos y donde todos podamos vivir de una forma digna, y también en espacios intergeneracionales, ¿no? Como son los espacios de militancia. Los espacios de militancia narrados en los libros no son solo de determinada edad, sino que en realidad son espacios que interpelan a todas las edades, porque los derechos humanos claramente son derechos que deben garantizarse a lo largo de toda la vida, y que no podemos pensar el momento de la vejez como aislado de la trayectoria vital. Por eso me parece que la apuesta es a desarmar la cuestión cronológica como un corset que nos cierra, ¿sí? Que nos excluye a un montón de personas, y también la idea es pensar sociedades diversas y sociedades intergeneracionales, donde claramente la cuestión de edad, de género, de etnia no sean parámetros para
dividir, sino que sean cuestiones a tener en cuenta para poder dar espacio a esta diversidad. Yo creo que para la intervención profesional y para los espacios donde cada una nos estamos moviendo y estamos trabajando actualmente, esta idea de intergeneracionalidad, de diversidad, de inclusión, me parece que es central para poder cruzar la edad con los géneros, con las trayectorias vitales, con la experiencia particular, y justamente, bueno, un poco también recuperar esta mirada de los protagonistas, que en el caso del libro son las personas que han traído sus historias, en el caso de la intervención serán las personas con quienes trabajamos, digo, poder plantear intervenciones e investigaciones más horizontales. Me parece que ahí también está la clave, y también, digo, la decolonialidad y el feminismo se pueden hacer carne en esas experiencias que sean más circulares, más horizontales, y donde haya espacio para todos. Es un poco lo que quería transmitir. Sí, por mi parte también, rescatando retomando las palabras de Eugenio, digo, esta cuestión del derecho a la longevidad y el envejecimiento con dignidad para todos, ¿no? Digo, más allá del grupo social que sea, pero acá indudablemente hay una deuda histórica que merece ser atendida. Entonces, creo que tenemos un desafío como colectivo profesional de empezar a hacer un aporte genuino y de algún modo también dar apoyo en las movilizaciones y en los reclamos que se hagan para que realmente sea efectivo y que haya una política pública mucho más integral que pueda dar posibilidad a que se logre. Coincido plenamente con Romina, y me parece que también es un poco esta metodología o esta prueba, ensayo, error, acierto que hicimos promover con el libro, y con la cual de algún modo también nos aportó muchísimo, y creo que no hubiera sido posible justamente sin los testimonios de los protagonistas, que abone justamente a repensar las prácticas de intervención, a repensar las formas de investigación. Me parece que le podemos dar una vuelta de rosca, y creo que vamos a salir de la burbuja académica, de la burbuja que muchas veces estamos en la universidad, en la facultad, y que incluso muchas veces yendo a algo más banal, ¿no? Nos aburre a nosotros mismos cuando estamos. Entonces me parece que también abona a repensar las formas en que nos venimos manejando, porque realmente, más allá de que toque temas hipersensibles que abordan la calidad de vida y la dignidad de los grupos sociales, también hacer esto mucho más placentero y que tenga mayor llegada, ¿no? Me parece que está totalmente vinculado a los objetivos que tenemos como colectivo profesional, ¿no? Y creo que lo vamos a disfrutar mucho más. Yo creo que en lo personal fue, y en el poco recorrido que tengo acompañando al equipo, creo que fue la experiencia más grata que tuve, y es muy ameno que también les resulte así, y que llegue, porque eso es un poco la idea con lo que buscamos con esto, y pequeño granito de arena que hacemos, ¿no? Desde la facultad, para que traspasar los muros, ¿no? de la universidad, y no quedarnos enfrascados. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos porque sea realmente vivible desde todos, ¿no? Desde todo ámbito donde estemos, desde cada profesional que asuma, y no solo desde el ámbito profesional, sino es esto, desde el lugar en que cada uno se encuentre, más allá de si eso no, y eso me gustó el derecho a la longevidad que impusiste. Vamos a empezar también a que circule un poco esa sensación del derecho a la longevidad, ¿no? Que ahí sí estamos todos en ese nuevo espacio de la mirada longeva. Bueno, Pato, ¿te parece el nombre como referente responsable de este espacio que nos has
brindado a través del Zoom, que también nos encontramos desde, no cruzamos fronteras, pero bueno, estamos desde aquí, desde el conurbano y desde el otro lado también, así que también nos dio el Zoom la posibilidad de acercarnos de alguna manera a Córdoba, o sea, estamos también por otras provincias, esto es de lo que más o menos imagino, pero bueno, tal vez incluso después tenemos la posibilidad de replicarlo mucho, mucho más, ¿no? Pero bueno, Pato, nos das el cierre entonces. Gracias, gracias, una alegría enorme. Estamos todas felices de haber participado de esta propuesta. Así que bueno, hasta la próxima. Esperemos que nos encontremos nuevamente. Sí, yo creo tal vez algo que me quedó con lo que también dijeron ustedes y que lo hablamos sobre todo con la Comisión de Gerontología, los Zoom y estos espacios nos han permitido construir un montón. Realmente la pandemia nos permitió interconectarnos, conocer mucho más, aprender saberes nuevos, o sea que si bien la presencialidad y demás situaciones están llegando y las necesitamos y las abrazamos, también creo que esta posibilidad de encuentro y de vernos con otras experiencias, sobre todo los del campo gerontológico, creo que las seguiremos promoviendo, porque realmente han intensificado y permitido muchas cosas muy valiosas, ¿no? Que también derribamos muchos mitos y acercamos y acortamos brechas, y tenemos mucha experiencia tal vez en estos 2 años que eso fue así. Pudimos posicionarnos y dar un poco nuestra mirada desde otro lado que tal vez desde paredes adentro no llegábamos, ¿no? Entonces digo, con esto, con libros que hemos podido difundir, con espacios de Zoom, con encuentros, con reflexiones, bueno, todo eso fue circulando desde la red, desde las web, desde distintos lugares, cada uno de nosotros, y creo que se ha amplificado de una manera que a lo mejor después de tantos años de lucha, tal vez también como vos decís, Yaisa, había situaciones que quedaban enfrascadas y que eran poco disfrutables también, ¿no? Poco vivibles, bueno, esto otro nos ha permitido, así que también, a pesar de lo pandémico y demás, celebremos como una oportunidad para la gerontología y las vejeces y el género, digamos, ¿no? Nos ha cruzado todo, así que, bueno, un gracias enorme, un abrazo desde esta virtualidad, un aplauso para, si nos dejamos de silenciar y aplaudimos esta hermosa iniciativa. Nos seguimos encontrando por todas las redes posibles y en la presencialidad de todos. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches para todos entonces. Gracias, Buenas tardes. Un placer. Gracias, Gracias. muy bueno, muchas gracias. Chao.